Alcaldes y prefectos de varios sectores del país se reunieron en Huaranda con la finalidad de realizar la declaración propositiva en función de 11 temas importantes desde los gobiernos autónomos descentralizados del país. Los alcaldes y prefectos reunidos en la ciudad de San Pedro de Huaranda, capital de la provincia de Bolívar, que representamos a cantones y provincias que suman 7.500.000 habitantes, es decir, la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, ratificamos nuestro compromiso con el Ecuador y declaramos, primero, un Ecuador unido y diverso, que en la unidad y la diversidad también construya desde los gobiernos autónomos descentralizados, que son también parte del Estado, tal como lo señala la Constitución de la República. Dos, recordar al país que la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos locales constituye una garantía constitucional que no puede ser vulnerada por ninguna autoridad o función del Estado. 3. Respecto de las tarifas de servicio del transporte público, actuaremos en defensa de la economía y el bolsillo de las ciudadanas y ciudadanos y hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que, conforme a la Constitución, a la Ley de Tránsito y a la Resolución 06 del Consejo Nacional de Competencias del 26 de abril del 2012, fije la política y estructura tarifaria del transporte público de manera clara y determinada. 4. Rechazamos la pretensión gubernamental de interferir en la competencia constitucional exclusiva de los municipios para ejercer el control sobre el uso del suelo y la ocupación del mismo. 5. Declaramos nuestra inconformidad ante el anuncio de elevar el impuesto a la plusvalía y de presionar la elevación de los impuestos prediales, puesto que encarecerían el acceso a la vivienda y afectarían la economía de las familias ecuatorianas. 6. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a las autoridades locales que sean objeto de ataques políticos desde el Gobierno Nacional. Además, exigimos respeto a la voluntad soberana de los ecuatorianos y ecuatorianos que eligieron a sus autoridades en sus respectivas circunscripciones territoriales. 7. Exhortar que las indefiniciones de límites internos se resuelvan por mecanismos de paz y diálogo. 8. Respaldar la posición de los gobiernos autónomos descentralizados amazónicos en la reforma que se busca a la Ley 010 para obtener un incremento de los recursos provenientes de la misma. 9. Defender las competencias exclusivas constitucionales en materia ambiental y exigir los recursos necesarios y suficientes para atender la realidad rural por parte de los gobiernos provinciales. 10. Manifestar nuestra inconformidad con las actuaciones del CONGOPI y AME que han desnaturalizado su razón de ser, que es la defensa de las competencias de autonomía de los gobiernos locales autónomos descentralizados. 11. Construir una plataforma de apoyos comunes en materia de aplicación de políticas públicas, programas, proyectos y acciones, enlaces y solidarias, eficaces y solidarias. 12. Mantener reuniones de trabajo periódicas para el cumplimiento de los fines de la presente declaración, dado y formado en la ciudad de San Pedro de Huaranda a los 10 días del mes de septiembre del año 2014, comprometidos con nuestro Ecuador. Esa es la declaración que hace producto de esta reunión, de este primer encuentro, de este encuentro de Vamos a continuar. También se realizó un análisis de esta declaratoria de Huaranda que fue firmada por varios alcaldes y prefectos provinciales que asistieron a este encuentro convocado por Rancés Torres, alcalde de la ciudad. Es una declaración de defensa a la constitucionalidad, a la defensa del ordenamiento territorial, a la defensa de la libertad de expresión. No le sentí como una oposición al gobierno, sino a poner los puntos sobre las i en lo que tiene que ver con las competencias y las acciones de los gobiernos locales. Es un exhorto a defender pues sus posiciones en cuanto se refieren a diversos tópicos que les ampara la Constitución de la República del Ecuador. Le vi una jornada cívica, política, pero de enorme trascendencia para el país, puesto que esto abrirá un poco la pauta para que el gobierno nacional pueda descifrar con sapiencia cuáles son las sintonías de ciertos gobiernos locales y de ciertos consejos provinciales que no se sienten muy cómodos con las últimas posiciones del gobierno nacional. Yo le veo más como una posición cívica. Por otro lado, también hacen un exhorto a que no se sienten muy representados con la Asociación de Municipalidades
municipalidades del Ecuador y también con el consorcio de gobiernos de los consejos provinciales, con GOPE. La declaración de Guaranda quiere sensibilizar, a mi manera de ver, al gobierno nacional para que tome acciones acordes a la Constitución, a las leyes que nos rigen, a las leyes de la República y pueda armonizar el Estado ecuatoriano con los gobiernos locales en cuanto se refiere a sus autonomías, competencias y libertades de acción. Reporta Ángel García para Guaranda TV.